más negra que la del año anterior, tan negra que parecía que la noche misma hubiese caído del cielo para dar paso al día. Como de costumbre, a la mañana siguiente la harina había desaparecido, pero esa vez algunos restos de harina oscura dejaron al descubierto un camino de huellas. El molinero la siguió hasta la represa del molino. La fina capa de hielo estaba rota y había harina negra flotando en la superficie como ceniza. El corazón del molinero se llenó de un miedo tan frío como el hielo roto, y casi se tropezó sobre sus pasos al alejarse del estanque. Había sido testigo del ahogamiento de Rocío 8 años antes. Había tratado de sacar a flote su cuerpo inerte cuando se hubieron retirado los soldados del noble, pero las enredaderas que crecían en el estanque, tan densas como el cabello verde de un tritón, se habían apoderado con fuerza inusitada del cuerpo de la mujer. Cuando el molinero finalmente remó con su bote para sacarla, el cuerpo ya se había hundido hasta el fondo del estanque. ¿Y qué tal si sigue ahí?, se preguntó. ¿Y si Rocío volvía para vengarse de él porque no la salvó de sus asesinos a pesar de que se conocían desde la infancia y de que incluso ella había curado a su mujer de una fiebre terrible en alguna ocasión? El molinero se acercó al agua para echar un vistazo a la criatura cuyas huellas, oscurecidas por la harina embrujada, parecían tan humanas. «Ten cuidado, Javier», susurraban los árboles con sus estériles ramas. Lo que ahí ya se fue engendrado por el asesinato y la crueldad. Los pecados de los hombres no se olvidan, traen consigo frutos envenenados. Pero los hombres no escuchan lo que susurran los árboles. Han olvidado ya cómo escuchar a las criaturas salvajes, así que el molinero dio otro paso hacia el estanque. Algo se movió debajo del hielo y los nenúfares se estremecieron. La figura era tan plateada y brillante como la luna bajo la cual Rocío solía bailar. El rostro que emergió del agua parecía de mujer, y tan hermoso que el molinero dio otro paso al frente. Los ojos de la criatura semejaban los ojos dorados de un sapo, y las manos que se alzaban hacia él tenían membranas entre los dedos. Al molinero no le importó, ansiaba tocar esas manos mucho más de lo que jamás había deseado a. Página 64. Su esposa, más de lo que jamás había anhelado nada. Se sumergió en el agua y estrechó el cuerpo brillante a pesar de que se sentía como hielo entre sus brazos. Los labios de la criatura estaban cubiertos de harina negra y al besarla el molinero sintió que su corazón se volvía tan frío y tan plateado como el de ella, pero no pudo soltarse y ambos se hundieron en lo más profundo del estanque, unidos en un feroz abrazo. La esposa del molinero salió a buscarlo al percatarse de que no había vuelto a casa. Siguió dos series de huellas distintas, una de ellas, la de su esposo, por el bosque y hasta el estanque, donde lo llamó por su nombre sobre el agua ennegrecida. Al no recibir respuesta, salió corriendo hacia la aldea donde vivían sus padres y gritó en el mercado que la bruja del estanque había devorado a su marido. La enfurecida multitud se dirigió enseguida al estanque con redes, horquillas y garrotes. Se detuvieron en la orilla, donde los pasos del molinero desaparecían camino al agua. Algo brillaba en las profundidades del estanque como un tesoro plateado, y los aldeanos pronto olvidaron las lágrimas de la esposa del molinero. Lo único en que podían pensar era en la plata y, cuando sus redes no pudieron extraerla, prendieron fuego a sus garrotes y a todas las ramas que encontraron sobre el suelo congelado, para luego arrojarlos sobre el estanque hasta que éste se cubrió de llamas y el agua se convirtió en humo blancuzco. Los aldeanos avivaron el fuego hasta que hubieron talado y quemado todos los árboles circundantes, y lo único que quedó del estanque fueron peces muertos y guijarros cubiertos de hollín. Entre ellos yacía una figura plateada que semejaba a dos amantes fundidos. Los aldeanos dieron un paso atrás y la esposa del molinero gritó y cayó de rodillas al reconocer a su esposo en uno de los rostros fundidos en un beso. Nadie se atrevió a tocar la plata. La mujer volvió a la aldea con los demás y jamás regresó. Desde entonces el molino quedó desierto, pues ¿de qué sirve un molino sin un estanque? Luego, después de casi 90 años, un hombre se mudó a él. Se rumoraba que alguna vez fue un relojero famoso en la grandiosa y remota ciudad de Madrid. Sus perros perseguían a todo hombre, mujer o niño que se acercara al molino. Había quien incluso aseguraba que estaba protegido por una manada de lobos devoradores de hombres. Un cazador de conejos logró asomarse por las ventanas sin ser desgarrado por los lobos y, cuando le vendió sus conejos al carnicero, le contó que el nuevo propietario del molino había extraído la escultura plateada del fondo del molino y la fundía para fabricar sus relojes. Página 65. 14. Guarda la llave. El corazón del laberinto seguía igual, un lugar olvidado en el fondo del mundo. Pero esta vez Ofelia no se decidía a descender los escalones que llevaban a la columna. Suele ser más sencillo hallar algo que enfrentarse a lo que se halla. Los muros que flanqueaban la escalera estaban cubiertos de nichos. Ofelia no los había notado en su primera visita. Parecían sitios votivos aguardando ofrendas para un dios olvidado, o las ventanas tapiadas de una torre hundida. Todo en el laberinto hablaba de cosas olvidadas, aunque quizá no estuvieran olvidadas del todo. Quizá todo aquello estaba simplemente bajo resguardo. El hada estaba a todas luces contenta de haber vuelto. Se arremolinaba y revoloteaba como alguien muy feliz de estar en casa. Mientras esperaban al fauno, Ofelia miró de cerca la columna. En la piedra estaba grabada una niña cargando un bebé, no tenía rostro, el tiempo había arrasado con él, pero la figura detrás de ella, con las garras en el hombro de la niña, era claramente la del fauno, protegiéndola, abrazándola, o reteniéndola. Ofelia pasaba apenas sus dedos sobre el rostro del bebé cuando el fauno surgió de entre las sombras. Se veía distinto, más joven, más fuerte, más peligroso.
Tengo la llave, dijo Ofelia orgullosa, sosteniéndola en el aire. El fauno solo asintió. Ofelia esperaba un poco más que eso. Después de todo, se había enfrentado a un sapo gigante y había salvado a la higuera, sin mencionar que había ofendido a su madre. El fauno, no obstante, parecía mucho más emocionado por lo que estaba comiendo. Ofelia no supo bien a bien qué era, solo vio que se trataba de algo crudo y sangriento, quizás un pájaro muerto o un roedor. El fauno arrancó un buen bocado con sus dientes puntiagudos y afilados y dio un par de saltos hacia ella. Ese soy yo, apuntó a la columna. Y la niña sois vos. Tomó otro bocado de su comida sangrienta. ¿Y el bebé? El fauno ignoró la pregunta. Y bien, dijo el fauno, tenéis la llave, se inclinó hacia adelante hasta que Ofelia pudo verse reflejada en sus pálidos ojos azules. Me alegro. Se enderezó y tendió la mano alada. Esta se posó con gracia sobre su dedo extendido y el fauno rió con deleite cuando le dio un ávido mordisco a su pedazo de carne. Página 66, ella creyó en vos desde el principio. Y miradla. Está tan contenta, el hada se alzó revoloteando y el fauno la siguió con la mirada con la ternura con que un padre observa a su hijo travieso. Está tan emocionada de que lo hayáis logrado. Se rió, pero Ofelia notó la rigidez de su rostro cuando su mirada se dirigió a ella. Guardad la llave, la necesitaréis muy pronto, su larga mano dibujó una advertencia en la noche. Siempre ponía énfasis en sus palabras con los dedos, estirándolos, señalando, trazando signos invisibles, lo que parecía revelar más que su lengua. Y esto, le tendió a Ofelia una tiza blanca, lo necesitaréis también. Aún quedan 2 tareas y la luna estará llena muy pronto. Ofelia no pudo evitar estremecerse cuando el fauno le acarició el rostro con sus garras. Sed paciente, princesa, dijo ronroneando y sonriendo a la vez. Pronto atravesaremos los 7 jardines concéntricos de vuestro palacio, pasearemos por sus sinuosos caminos cubiertos de ónix y de alabastro. Había algo de malicia en sus ojos felinos. Ofelia no sabía si estaba ahí desde su primer encuentro y simplemente no la había notado. ¿Cómo sé que lo que dices es cierto? El fauno sacudió la cornuda cabeza como si lo hubiese insultado terriblemente. ¿Por qué os mentiría un pobre fauno como yo? Trazó el camino de una lágrima invisible en su mejilla, pero sus ojos seguían siendo los de un felino al acecho, listo para atacar. Ofelia dio un paso atrás, con el corazón batiendo a toda velocidad. No era miedo, no, era peor. Observó la llave dorada en su mano, era un tesoro. O una carga. De pronto sintió que no había nadie en quien pudiera confiar, nadie en el mundo. Su madre la había traicionado para complacer al lobo, que le había hecho pensar que ahora podía confiar en el fauno. Página 67. L. 15. Sangre. La llave que Vidal usaba para abrir el granero no era de oro. Sin embargo, para los campesinos que aguardaban ante las estropeadas puertas, la llave abría la puerta de un tesoro aún mayor. Era todavía muy temprano, pero la larga fila de campesinos se extendía hasta lo alto del patio, muchos iban acompañados de sus hijos. La hambruna era un invitado frecuente a su mesa, tanto como los miembros de la familia, y las palabras hambre, sal, frijoles o patatas resonaban con más magia en sus oídos que cualquier tesoro descrito en los cuentos de hadas de su infancia. Vidal tenía a 2 soldados resguardando las puertas del granero, mientras que otro, sentado en una mesa que habían traído del interior de la casa, revisaba los vales. Tengan sus tarjetas de racionamiento listas para la inspección. El teniente Aznar, a quien se le había encomendado la tarea de entregar los vales, ladraba con la confianza que solo un uniforme puede otorgar. No sabía lo que era pasar horas en una fila solo para llenar un estómago vacío. Provenía de una familia de carniceros, y las desgastadas siluetas de rostros exhaustos y espaldas vencidas le parecían una especie inferior. Seguro que no eran de su clase. Dese prisa, le gritó a un anciano, arrebatándole el vale de la mano extendida. Nombre y apellido, el padre del teniente jamás se había visto como este hombre, tan agotado, tan maltratado por la vida. Narciso Peña Soriano, a sus órdenes, respondió el anciano. Estaban todos a sus órdenes. Todas sus vidas. Aznar le indicó que pasara al granero. Nombres, gritaba, y la fila avanzaba en silencio. Mercedes y 2 ayudantes llegaron con canastas rebosantes de pan fresco. El teniente Medem, quien había llevado todo el tesoro al molino, tomó una hogaza de pan de la canasta de Mercedes. Este es nuestro pan de cada día en la España de Franco, su voz resonó a lo largo y ancho del patio. A buen resguardo en este molino. Los rojos mienten al deciros que os estamos matando de hambre. Las palabras de Medem llegaron hasta la habitación que Ofelia compartía con su madre, despertándola de un sueño muy pesado con el fauno y el sapo y la llave que abriría, ¿qué cosa? Ofelia no estaba segura de querer saberlo. Las palabras provenientes del exterior seguían colándose por la ventana. En una España unida, todos los hogares. Ofelia se escabulló en silencio de la cama para no despertar a su madre. Hogar. Página 68, todos los hogares tienen fuego y pan. Pan. La palabra le despertó el apetito. Tenía mucha hambre. Después de todo, la habían mandado a la cama sin cenar después de una aventura muy agotadora. Todos los hogares tienen fuego y pan, hasta Ofelia sabía que era una mentira, a pesar de que todo lo pregonaran con tanta seguridad. ¿En qué momento los niños se dan cuenta de que los adultos mienten? Mentía el fauno. Se veía aún más siniestro en los sueños de Ofelia. ¿Cómo sé que lo que dices es cierto? Su madre se quejaba en sueños y su rostro estaba empapado en sudor a pesar de que los rayos del sol aún no calentaban la casa.
No se despertó cuando Ofelia entró